médicas. No fue sino hasta el 2012 que yo inicié la aventura de escribir como primera autora un trabajo, y era solamente un reporte de un caso que fue revisado por un montón de gente que tenía mucha experiencia para publicar. Durante un año estuve trabajando, y se terminó justo en el momento en que yo estaba con mi marido en Piazza Navona, en Roma, y en ese momento yo tenía este case report que le pedí por favor 5 minutos del viaje a mi marido, me llevé la computadora al viaje, le busqué un café con wifi y me senté y me tomé un ratito de ese viaje para mandar el trabajo al Journal of Pediatric Surgery. 2 meses después, toda mi esperanza se vio anulada con un rechazo, marca cañón, y mi sentimientos fueron de desilusión total, y eso me llevó a dejar el paper, no mirar para atrás y hacer de cuenta que no había perdido un montón de tiempo por un rechazo. En el 2015, 3 años después, fui a rotar a la Universidad de California en San Francisco a ver medicina fetal. En ese lugar estaba el doctor Michael Harrison. Él es el padre de la cirugía fetal, y en ese entonces ya no estaba haciendo medicina fetal, sino cirugía con imanes. Como él era mi ídolo total, yo ahí lo que hice fue seguirlo, ir a terminar con sus imanes, y traje unos imanes a Buenos Aires, y terminé poniendo los primeros imanes y haciendo las 2 cirugías magnéticas en niños en el mundo, lo que me llevó 2 años más tarde a presentar esta experiencia en el IPEC en Londres, coachada por él. Esto lo hice en paralelo con presentar ese trabajo para el JLAST, que fue mi primer trabajo como primera autora que se publicó, y lo logré también gracias al apoyo del doctor Martínez Ferro y Michael Harrison mismo, que me ayudaron y me editaron los borradores. Y no terminó ahí, sino que esa publicación generó que al año siguiente me invitaran como faculty a China. Así que imagínense el recorrido de todo esto, las repercusiones que puede tener publicar. En la oficina de Michael Harrison, yo me crucé con este cuadrito que había visto fotografiado antes, y me parece que tiene una frase que viene justo para esta charla, así que se las transmito. Y dice: haces un experimento porque tu propia filosofía te lleva a querer saber el resultado. Es demasiado duro y la vida es demasiado corta para perder tiempo haciendo algo que otro dice que es importante. Debes sentirlo tú mismo, ¿sí? Así que con ese espíritu vamos a empezar. Y lo primero que quiero decirles es que escribir un manuscrito, publicar, no es solamente escribir el manuscrito, sino que es parte de un proceso que incluye la preparación de la investigación, la escritura del trabajo, del manuscrito, todo lo que es el proceso de publicación, atravesar el proceso de revisión por pares, y finalmente, cuando es aceptado, lograr comunicar en forma eficiente mi investigación, ¿sí? Para que tenga sentido haberla escrito, ¿no? Y entonces, antes de empezar, vamos a lo primero. Lo primero, cuando uno se plantea una duda sobre un tema, es leer la bibliografía. Y hay que buscar toda la bibliografía sobre el tema a tratar. Se eligen 2 o 3 mejores papers y se estudian en detalle, se usan como modelo, pero el resto se lee rápido y se toman ideas para nuestro paper. Hay que leerlo pensando en que lo vamos a usar en nuestro paper, marcándolo. Como ven, este es un trabajo sobre un trabajo técnico, una descripción de una técnica, y fíjense toda la bibliografía que tuve que consultar para poder hacerlo. Generalmente hay estimados, por ejemplo, si uno va a hacer un trabajo original, son entre 25 y 35 papers. Si uno va a hacer una revisión de un tema,
son por lo menos 50 papers que tiene que tener en las referencias. El tema datos, ¿sí? Recolección de datos. Para armar una base de datos efectiva, que lo que yo sugiero es que usen el Excel, hay que pensar en el diseño antes, cuáles son las preguntas que nos hacemos y qué variables queremos elegir para no tener que ir y volver de las historias clínicas, perdiendo información en el camino. Y esta es una frase del doctor Martínez Ferro: cirujano que no documenta, con el tiempo lo lamenta. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo tenemos que pensar, a medida que hacemos nuestro trabajo asistencial, que todo puede ser una oportunidad para comunicar, interesante para investigar. Entonces es bueno siempre estar con el pendrive y con la cámara de fotos listas para usar. ¿Cómo es el esquema de un trabajo científico? El trabajo científico tiene un título con autores, su filiación, sus conflictos de interés o su falta de conflictos y palabras clave. Luego viene el resumen o el abstract. Luego viene el cuerpo del manuscrito, que está compuesto por la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, las conclusiones, los agradecimientos o financiamientos si lo hubiere, las referencias, leyendas, luego tablas y luego figuras, ¿sí? Este es el orden. Y finalmente el material suplementario. Ahora, no es ese el orden en que los lectores leen un trabajo, y esto es interesante de conocer. Lo primero que hacen es leer el título, luego el abstract, la primera y la última oración, luego si se interesan el resto del abstract, tablas y figuras, y si ellos mismos fueron citados. Y esto se los digo por la importancia que adquieren estos elementos a la hora de captar al lector. Si logramos captarlo, pasa a leer materiales y métodos. ¿Tiene algún problema metodológico este trabajo que haga que no valga la pena seguir leyendo? Y si pasa esa instancia, ahí finalmente van a leer introducción, resultados y discusión. Y los autores, ¿cómo escriben? También es en otro sentido. Lo primero es el objetivo, la pregunta, ¿cuál es la hipótesis de nuestro trabajo? Y luego materiales y métodos, ¿cómo la vamos a responder? Una vez resuelto esto, vamos a la introducción, que es lo que ya se sabía antes de comenzar con nuestro experimento. Y los resultados, bueno, obviamente, ¿qué pasó? ¿Qué nos dio este experimento? Y por último, vamos a tratar la discusión, vamos a escribir el abstract cuando tengamos todas las instancias ya resueltas del manuscrito, el título y al final de todo la conclusión. Y acuérdense este orden porque es muy útil para organizarse. Título, vamos a ir parte por parte del manuscrito. El título debe ser atractivo. Debe contener palabras clave, que además eso facilita que lo encuentren los buscadores. Debe ser corto, entre 10 y 15 palabras. Y hay 3 tipos. El indicativo, que no informa el resultado, por ejemplo, antibióticos versus cirugía para la resolución de la apendicitis aguda. Ahí no sé qué pasó. El declarativo, que es más atractivo y que incluye un verbo. Los antibióticos son más efectivos que la cirugía para la resolución de la apendicitis aguda. Y el específico, donde si el número es muy grande, se interesa ponerlo. Estudio del impacto de los antibióticos en 14.500 apendicitis aguda. Estos son ejemplos. Pectus carinatum, when less is more. Entonces, acá que incluí, las primeras palabras son las palabras clave, lo más importante, el corazón del paper. Y lo demás es una frase corta, pero que llama la atención. Crioanalgesia toracoscópica, nueva estrategia para el control del dolor postoperatorio en cirugía del pectus excavatum. Empecé de vuelta con las palabras clave, lo primero, lo más importante, y luego digo nueva estrategia. No exagero, no invento, ¿sí? Sí, pero a la vez pongo el acento en lo que yo quiero transmitir. Introducción. La introducción es lo que se sabía antes del experimento y lo motivó, el big picture. Y
puede tener, esto es variable, pero se pueden tener hasta 3 párrafos, máximo una carilla y un párrafo, más de eso no. El primer párrafo en general incluye en la primera oración, y acuérdense que esto es de lo que más se lee, la mayoría de las palabras del título, entonces tiene palabras clave. Y lo que se busca es evitar generalizaciones. 3 oraciones de contexto inicial que atrapen, ¿sí? No decir cosas obvias porque esto no es un libro de texto. El segundo párrafo habla sobre qué motivó o en qué contexto se da la investigación. Por ejemplo, es el siguiente paso en una investigación en curso, o encontramos que hay un gap o un hueco en el conocimiento. Se pueden citar papers, pero no mucho, 2 a 4, y no utilicen nombres propios en lo posible. Y terminar con un sin embargo. ¿Por qué? Porque el tercer párrafo es el objetivo. Y en el idioma que sea vamos a empezar así. Our aim, our purpose, nuestro objetivo es. Y ahí solo vamos a hablar del objetivo principal. Les muestro 2 ejemplos. Primer ejemplo es este trabajo, que es un reporte técnico de una técnica nueva, en el que nosotros en un solo párrafo resumimos todos los antecedentes de este tema. Y en el segundo párrafo vamos directo al objetivo. Fíjense qué corto. Y esto es valorado por los editores y los revisores, así que traten de hacerlo así. Otro ejemplo. Este es un trabajo retrospectivo. Es un poco más extenso, pero fíjense, primer párrafo, resumimos los antecedentes. Segundo párrafo, cuál es el gap de información. Y última oración, el objetivo. La principal causa de rechazo de papers es la ausencia de una pregunta o una hipótesis clara. ¿Qué es esto? Es nuestro objetivo. Que no esté claramente escrito, expresado. Y esto lo van a encontrar, no lo van a encontrar mucho en la literatura porque estos papers son todos rechazados, ¿sí? Materiales y métodos. Claramente es lo más importante del trabajo. Y esto es el experimento, es básicamente de qué se trata toda esta publicación, qué es lo que hice, y en función de eso van a ser los resultados. Tiene una estructura que se divide en diseño y población, qué intervención hicimos, definiciones y criterios. Esto quiere decir, yo defino los criterios de exclusión, defino las variables, qué quiere decir, paciente obeso es igual a índice de masa corporal de tanto, todo que quede perfectamente claro. La recolección de los datos y la validación, cómo lo hice, si hubo una encuesta, si hubo un protocolo, cuáles son los detalles del protocolo, y el análisis estadístico es el último párrafo de materiales y métodos que se debe incluir. Nosotros, los latinoamericanos, a veces carecemos de este tema, digamos, hay mucha gente incluso que escribe habitualmente que no sabe estadística, pero en ese caso yo les sugiero contratar un estadístico para complementar este tema. Acá les muestro otro ejemplo. En este ejemplo van a ver que es extenso, materiales y métodos, no tiene un límite, que tiene subtítulos que muestran claramente distintas partes de los materiales y métodos, y es interesante incluir figuras cuando estamos hablando de una técnica innovadora o alguna cirugía. Resultados. En resultados se desarrollan todos aquellos que sean relevantes con nuestro objetivo. No agreguemos información que no modifica al lector, porque, digamos, si bien la podemos obtener, rellena, pero no aporta. Su organización debe coincidir con materiales y métodos, entonces a medida que fuimos planteando qué era lo que íbamos a ir investigando, vamos a ir respondiendo. Y es por eso que el primer párrafo en general es demografía y características generales. En resultados hay que incluir gráficos y tablas, si es que las hubiere, y las tablas tienen que tener los cálculos estadísticos correspondientes. Este es un ejemplo, fíjense. Acá lo que les estoy mostrando es
tenemos resultados concisos, incluye tablas, incluye figuras. Es muy importante acá no hacer interpretaciones, es el dato duro, y tampoco buscar la manera de exagerar los datos. Es lo que dio, ¿sí? Sean precisos con las unidades y no se equivoquen en la coherencia entre los números. Fíjense muy bien eso porque los revisores hacen las cuentas. Discusión. La discusión no es una revisión bibliográfica o una explicación de la patología. No hay que exagerar en la discusión ni ser autorreferencial, porque en mi experiencia eso se evita. No hay que agregar datos nuevos que no fueron presentados en resultados. A veces uno se encuentra haciéndolo y esto, recuérdenlo, repasen el checklist, no lo hagan, borren ese dato o busquen la manera de incluirlo en resultados. Y un esquema propuesto, una estructura puede ser: primer párrafo, donde resumimos los hallazgos principales. En el segundo, discutimos esos hallazgos, los interpretamos. En el tercer párrafo, comparamos las interpretaciones con la literatura. En el cuarto, hablamos de la implicancia clínica de ese experimento. Y en el quinto, las limitaciones y direcciones futuras. Esta es una propuesta de estructura de discusión. Fíjense esta discusión de este paper que hicimos. En este caso, como era una técnica nueva, hicimos una breve introducción a generalidades. Luego hicimos nuestros principales hallazgos, luego pusimos una comparación con la literatura, marcamos 3 puntos sobre los que queríamos discutir, y finalmente el párrafo de limitaciones. Conclusión. La conclusión es breve, concisa, responde al objetivo y no exagera, ¿sí? Fíjense en este caso. In conclusion, la maniobra de safety string es simple, de bajo costo y fácil de reproducir. Y se realiza en la mayoría de los casos de extracción de barra de NAS. Los autores recomendamos su implementación en todos los procedimientos de extracción de barras. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos mostrando la implicancia de nuestra descripción, de nuestro paper, pero no estamos exagerando. Decimos en la mayoría de los casos. Y nosotros recomendamos su implementación, no decimos todo el mundo debería hacer esto, ¿sí? Otro ejemplo, en los pacientes sometidos a MIRPE, la crioanalgesia es un procedimiento seguro y efectivo que nos ha permitido una alta temprana y un muy bajo requerimiento de opiáceos en todos los casos. No se exagera ahí, pero no se deja de tratar de vender nuestro trabajo, sin exagerar, hay que navegar en ese límite. Y la última oración es: esta técnica se ha convertido en nuestro método de elección. No le decimos al otro lo que tiene que hacer, pero sí contamos que para nosotros es ideal. Luego vienen las referencias. Para las referencias les recomiendo que usen un gestor bibliográfico. Hay distintos, hay gratuitos y hay de pago. La verdad es que esto evita que hagamos errores con eso, que hoy por hoy se ven bastante mal. Luego se escriben las leyendas de las tablas y figuras, que deben ser autoexplicativas, ¿no? Uno no debe necesitar ir al texto para comprender una figura. Luego las tablas, que deben ser concisas, no se deben repetir en el texto. Y luego figuras. Las figuras son un selling point, un punto de venta muy importante para nuestros papers. Entonces debemos trabajar fuertemente en ellas, deben ser de buena calidad, generalmente se piden más de 300 dpi y un formato como TIFF o CMYK que sean compatibles con impresión gráfica, y debe agregarse todo aquello que permita que se comprenda mejor, como puede ser, por ejemplo, flechas. Fíjense, en esta foto donde estamos mostrando instrumental, estos son todos los archivos que usamos, que tuvimos que hacer para poder llegar a esta foto final, que además le necesitamos un programa de edición especial.
¿sí? O sea, hay que trabajar fuerte para que una figura salga bien. Otra opción es realizar dibujos, ¿sí? Nosotros este dibujo lo publicamos en un trabajo de vesículas con imanes, que le hicimos hacer a un dibujante, pero fíjense que este tipo de dibujo, si bien aclara mucho, es muy útil para expresar una idea, lleva también mucho trabajo. Hay que a veces un feedback bastante importante entre el dibujante, que tiene que lograr entender nuestra idea y nuestra visión de lo que nosotros queremos lograr. Abstract. El abstract es el anzuelo de nuestro público, acuérdense, es lo más leído, ¿sí? Así que se escribe al final y debe ser económico. La gente hoy no tiene tiempo, ustedes no tienen tiempo para perder hoy si yo no les transmito algo de valor. Fíjense este ejemplo. Background, en la introducción, una sola oración y la usé solo para expresar el objetivo. Métodos, acá voy a hablar solamente de lo que hace al corazón de mi investigación, no me voy por las ramas. Resultados, lo mismo, solamente tengo que hacer hincapié en aquello que afecta a mis resultados. En este caso, por ejemplo, yo estoy hablando de la edad media y del peso, porque afecta a los resultados, al quid de la cuestión de este paper, pero si no, capaz que ni lo nombraría. Conclusión, de vuelta, bien concisa, que venda, que dé un mensaje fuerte de la implicancia clínica de lo que yo estoy haciendo y que se refiera al objetivo. Es importante cuando escribimos un trabajo tener presente a nuestra audiencia, que son los lectores, que como dijimos antes, no quieren perder tiempo, están buscando algo que les sume valor a su práctica habitual y a veces están buscando si lo citaron a ellos, si este paper está generando repercusión en su vida. Los editores, ¿qué buscan los editores? Están buscando papers que aumenten el factor de impacto de su revista. Entonces nosotros tenemos que lograr generar un paper que le sume valor, que sea atractivo, y en eso el material suplementario es muy importante. Los revisores. Los revisores son gente con poco tiempo que hace esto en forma gratuita, que es experta y que generalmente es fácilmente irritable. Así que no perdamos su tiempo, hagámosle el trabajo fácil, no nos peleemos con ellos y tendremos más posibilidades de que acepten nuestro paper. Este es un ejercicio rápido que quiero mostrarles sobre, ¿se acuerdan ese paper que les conté al principio que me rechazaron? Bueno, estos fueron los comentarios de los revisores. Y ya les puedo decir, el revisor número 1 me lo aceptó con cambios mayores. Esto ya se los puedo decir intuitivamente. Fíjense, primero resumió el trabajo que leyó. Esto está bueno, quiere decir que se interesó en lo que yo le mandé. Luego pone un par de comentarios que lo que hacen es tratar de que yo aumente el valor del trabajo. Esto también está bueno y yo lo tengo que tomar y tratar de potenciar en mi trabajo. Luego me dice, las referencias no siguen las instrucciones del Journal of Pediatric Surgery y las citas están desordenadas. Esto es descuidado. Esto es un error, esto no te puede pasar, ya no me pasa, y muchas veces tiene que ver con desconocimiento. Una herramienta que yo uso, esta es la que yo uso, mi gestor bibliográfico, impide que caigamos en ese error. Fíjense acá, dice, las leyendas de las figuras tienen que estar en una hoja, no en páginas separadas, y la figura 3, eliminala, porque no es relevante. Otra vez, esto no te puede pasar. Uno debe saber cómo estructurar el paper, que es como les conté recién, y no agregar información que no sea relevante. Errores gramaticales, gran signo de exclamación, esto es un horror, no puede pasar, si estamos escribiendo en un idioma que no es el nuestro, no tenemos a alguien que tenga muy buen manejo del inglés y en forma científica,
hay hoy por hoy servicios de traducción, de pago, pero que bien valen para eliminar este horror del camino que muchas veces ya directamente hace que el revisor ni lo lea. Y hay una herramienta que les comparto también que se llama Grammarly, que tiene una modalidad gratuita y una de pago, que te corrige el manuscrito a medida que lo vas mandando al programa. Este revisor, ya les digo, rechazó el trabajo. ¿Sí? Fíjense, ni se tomó el trabajo de escribir más de 3 oraciones, pero acá yo le di de comer. Me dice, este trabajo no está bien escrito, y la discusión le faltan temas importantes. Esto de vuelta, hoy ya no me pasa. Yo no voy a permitir que me bochen porque está mal escrito, que me bochen porque realmente no lo valoran. Pero no les demos pie a los revisores para bochar nuestro trabajo. Consejos generales: elegir correctamente la revista a la que vamos a mandar. Y hay una herramienta en el Sevier que se llama Find Your Journal. Si ustedes ponen ahí su resumen, automáticamente les va a decir cuáles son las revistas en las que tienen mayor posibilidad de publicar y con mayor factor de impacto. Y esto implica, por ejemplo, querer mandar un case report a Journal of Pediatric Surgery que ya no los publica, ¿sí? Vamos a trabajar un montón y nos vamos a frustrar porque ya nos van a bochar. Es excluyente, como dijimos, la atención a la gramática y la ortografía, y bien vale si hace falta invertir en esto. Verificar las instrucciones al autor de la revista que elegimos. Esto parece obvio, pero muchas veces no se realiza en forma obsesiva y detallada, y ahí podemos evitar un montón de errores que se pueden cometer, como los que cometí yo. Hay que vender el paper sin exagerar, y para eso las figuras son ideales. Entonces, acuérdense que valen más que 1000 palabras. Esto ya lo estuvimos viendo a lo largo de toda la presentación. Y el material suplementario, como el envío de abstracts gráficos, como el envío de videos, hace que tenga más posibilidades de ser rescatado por los buscadores y les interesa más a los editores para aumentar la repercusión de su revista. En una presentación de APSA hace un mes, el grupo de Cincinnati hizo un análisis de los trabajos que se enviaban a ese congreso y que muchos luego son publicados en el Journal of Pediatric Surgery. Y lo que vieron es que a lo largo de los años el número de artículos enviados a revistas había aumentado en forma desproporcionada con el número de revistas. O sea que hoy la competencia para publicar es mayor. Sin embargo, hay un concepto que quizás en Latinoamérica no lo tenemos tanto como sí lo tienen en países del primer mundo, que es publish or perish. Y alguien me preguntó, ¿por qué publicar? ¿Por qué hacer el esfuerzo de publicar? Ellos directamente ni se lo plantean. O sea, el que no publica, publicar tiene una repercusión directa en su capacidad de ser elegidos para distintos cargos. O sea, es parte normal de su vida. Nosotros, ¿para qué nos sirve a nosotros? Es interesante charlarlo. Creo que después le voy a pedir la palabra a alguno de la audiencia para que charlemos de eso, pero es importante también. Y ellos lo que vieron en este trabajo es conceptos que desfavorecían la aceptación y que favorecían la aceptación al Congreso. Y fíjense, los trabajos retrospectivos disminuyen la probabilidad de que sean publicados, que el paper tenga un foco más médico que quirúrgico, o que haga foco en experiencia inicial. Estas 3 cosas desfavorecen la publicación. ¿Qué favorece? Que hagamos foco en la práctica, que se discuta cómo se recolectaron los datos y cómo se analizaron, las comparaciones entre 2 grupos, los abordajes centrados en el paciente, diferencias entre género, significancia estadística con valores de P, discusión de hallazgos negativos. Acuérdense esto que dijimos también de la el último párrafo de la discusión, las limitaciones. Y que se haga foco en
pediatría en los niños. ¿Qué aprendí a lo largo de todo este camino? Aprendí que en mi formación, por lo menos, y creo que la de muchos, no tuve ninguna herramienta ni nadie me enseñó cómo publicar. Pero esto es posible. Si uno realmente tiene disciplina y hace el ejercicio y le dedica tiempo, seguramente va a lograr publicar como yo lo pude hacer. El otro aprendizaje es aprovechen los congresos para publicar. Ya están haciendo el trabajo de investigar, hacen la presentación. Tómense el trabajo de escribir el trabajo completo, que es mucho mayor que el que ya están haciendo para presentar en el congreso, pero las posibilidades de publicar en esa revista asociada y aprovechar el envión son mayores. Entonces, capaz que es preferible menos presentaciones, pero publicaciones. ¿Y esto a qué va? No hagan como hice yo. No se rindan si les bochan un paper. Si les rechazan un trabajo, aprovechen todas las críticas de los revisores, reescríbanlo y mándenlo a otro paper. Y los que publican mucho, a veces lo envían hasta a 4 o 5 revistas hasta que logran la publicación. O sea, rendirse jamás. Y para terminar, quiero contarles que aprendí también que es muy importante conseguirse un mentor. Y el mentor es una persona que uno tiene que admirar y que esté dispuesta a ayudarlo a uno a crecer, no solamente en el aspecto profesional, sino también en más o en todos los aspectos de la vida. Así que yo aprovecho para agradecerle al mío, que es el doctor Marcelo Martínez Ferro, que me dedica muchas horas de su vida y me tiene mucha paciencia, así que gracias. Les dejo estas referencias y lecturas recomendadas, que son recursos a los que pueden ir. Algunos son papers y otros son como el Researcher Academy del Sevier, lugares donde van a encontrar un montón de webinars que los van a ir desasnando sobre las distintas etapas de la investigación. Así que sin más, ya les dejo mis datos de contacto para cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. Bueno, Lu, muchísimas gracias. La verdad que súper clara la charla. Acá ya hay varios que te van felicitando. Surgieron algunas preguntas. Cecilia Gigena preguntó, para comenzar, uno siempre intenta iniciar una presentación de caso. ¿Vos creés que es un buen método como para empezar a animarse? Bueno, sí, o sea, para no desanimarse, me parece que una de las claves es empezar por tratar de disminuir los factores que uno no controla. Entonces, si no saben perfecto inglés, escriban en español. En nuestra especialidad tenemos revistas como por ejemplo la revista de cirugía pediátrica española, que está indexada, que tiene factor de impacto, que nos permite aparecer en las búsquedas, y que es en español. Además, no solo eso, sino que desde hace poco tienen un sistema de traducción que uno lo manda en español y ellos lo traducen y también lo publican en inglés. Así que eso, para el que no domina el idioma, le amplía la posibilidad de que lo lean. Y el otro tema que vos me decías era el case report. Sí, es interesante empezar con eso, pero hay que saber a dónde mandarlo para no frustrarse. Por eso les digo, hay una parte que es misión de la revista, cuando entran a la página de cada revista, y ahí van a encontrar si efectivamente tienen chances de publicar o no. Bien, sí, me imagino que va a haber revistas específicas para cada tipo de caso. Pero bueno, es una buena práctica en vez de empezar con un prospectivo, un trabajo más... Y sí, porque hay un montón de cuestiones sobre el proceso de publicación que no las aprendés hasta que no las haces, hasta que no te las encontrás. Entonces sí, es una buena manera, pero ya les digo, fíjense a dónde apuntan para no frustrarse. A ver las preguntas. El tema de
reporte de caso preguntan si es necesaria una patología poco casual o puede ser una patología habitual. Cuando uno escribe, tiene que pensar qué le interesa leer al otro, ¿sí? ¿Qué nos interesaría a nosotros leer? Nosotros vamos a leer un case report sobre una apendicitis aguda, y si no aporta nada más, no. Ahora, si la apendicitis la tenía saliendo de la cabeza, bueno, eso nunca lo leí, capaz que sí lo voy a leer. Eso lo tenemos que contemplar, es un poco empezar a pensar en forma sagaz el marketing de la cuestión. Necesitamos, si lo hacemos, que ese es otro tema para plantearse, ¿para qué lo hacemos? Bien, bien. Nacho Boyce pregunta si con las consideraciones a tener para un trabajo multicéntrico. ¿Cuál es tu opinión? Las consideraciones a tener para un trabajo multicéntrico. Bueno, lo primero, el trabajo multicéntrico es difícil de hacer porque tenés riesgos de sesgos, donde lo que vos quieras analizar tenga un montón de factores no controlados que sean diferentes. Entonces, lo primero que te diría es que se fijen en eso. Fíjense en hasta qué punto no incurrimos en un error, un sesgo, un bias, que después nos lo marque el revisor cuando ya tengamos un montón de trabajo hecho. Inés, si querés, algo que está bueno para discutir es, veo que está el doctor Martínez Ferro, a Sí, ver. está el doctor. Puede hablar si quiere agregar algo, ya que es el inventor. Sí, me gustaría Ahí no, ahí que ya. hablara sobre por qué publicar. ¿Se desapareció? No, no, ahí está el micrófono activo. Lo escuchamos, doctor. Estoy acá. Bueno, Que le transmita a los demás cómo me convenció a mí de la importancia del tema. Lucía, primero felicitarte, no eres mi intención ni pisar tu conferencia, fue excelente, muy entretenida. Gracias. Y la verdad me enorgullece y me emociona ver lo que has crecido últimamente. Ojalá que sea un ejemplo para todos, porque necesitamos cambiar la cultura de nuestra especialidad, ¿no es cierto? No aprendemos en la residencia ni en ningún lugar, prácticamente en la facultad, el proceso de publicar e investigar. Y creo que lo que mostró Lucía es buenísimo. Capaz que lo más importante de por qué hay que hacer todo este esfuerzo es porque el más beneficiado es uno mismo. Cuando uno está en el proceso de preparar un trabajo científico, no empieza solamente cuando uno lo empieza a escribir, empieza muchos años antes. Nosotros tenemos ese chiste que decimos en el Ateneo, siempre estamos preguntando, ¿lo filmaste? ¿Lo tenés fotografiado? ¿Lo tenés documentado? ¿Lo tenés escrito? El cirujano que no documenta, decimos, con el tiempo lo lamenta, porque, bueno, decís, todo queda en una experiencia de Ateneo, y si vos tenés todo documentado, fichado, desde el diseño de tu ficha, cómo vas a fichar a tus pacientes, ya vas trabajando, tiene que ser un hábito de investigar, y eso es lo que hemos logrado, esa cultura, desde que Lucía llegó a la coordinación ahora de nuestro equipo, ella hace toda la coordinación académica, se ha generado un hábito de la investigación. ¿Qué significa eso? Que todo está documentado, todos los pacientes están fichados, todos los pacientes están fotografiados, todos los casos están filmados, todo se presenta en el Ateneo, y cuando uno quiere revisar, es muy sencillo, simplemente lo hace porque ya está todo documentado. Pero si uno no tiene todo documentado, luego se hace todo mucho más trabajoso. Ahora, ¿por qué uno es el mayor beneficiado? Porque en el proceso de investigar y publicar, uno termina ordenando sus ideas. Uno termina dándose cuenta de los errores y de las cosas que hace bien y lo que hace mal. Y el beneficiado no solamente es uno y el equipo, sino el paciente también. Nuestros próximos pacientes se van a beneficiar de eso. Entonces es importantísimo. Nosotros hoy no concebimos una práctica médica sin estar permanentemente pensando en investigar, en documentar, investigar y publicar. Es como, para nosotros, es como comer, es como tomar agua y es como operar. Ya forma parte de nuestra cultura.
y quisiéramos poder contagiar a todos de eso, porque es una cultura excelente que te lleva a la mejora de tu práctica y a la mejora de todo el equipo. Así que bueno, te felicito, Lu, y Bueno, gracias por gracias. darme el micrófono, pero quiero desaparecer para que sigas explicando vos, porque yo ya tengo mucha pipa y moño. Muchas gracias, doctor, por el comentario, obviamente que aporta a alguien con tanta experiencia. Pero bueno, Lu, la verdad que después te mando el chat, quedaron todos muy, muy, muy contentos. Muchas felicitaciones por la presentación. Creo que un tema a lo mejor que nos cuesta a muchos quedó resumido y bastante claro. Y bueno, ojalá nos animemos a empezar a escribir y tenemos ya tu mail para cualquier duda poder preguntarte. Supongo que Eso, desde ya, lo que necesiten, cuenten conmigo, para darles una mirada, una perspectiva en lo que yo humildemente los puedo ayudar. Y eso, le quiero remarcar, búsquense un mentor, búsquense a alguien a quien admiren, que ustedes crean que lo logró y que les gusta el estilo como vive, porque también eso termina siendo parte de todo, todo afecta a todo, y realmente búsquenlo ustedes, nadie les va a venir a ofrecer de ayudarlos a crecer, pídanlo ustedes. acá ¿No? Diego Gallegos, hablando del mentor, pregunta qué características pensás vos que debe tener. Pero bueno, debe ser bastante personal, me parece. Bueno, pero y mirá, hasta hay publicaciones y hay trabajos sobre cómo debe ser un mentor. Y un mentor es una persona que es más grande que nosotros, generalmente tiene más experiencia y que ha logrado realizarse en aquello a lo que nosotros estamos aspirando a hacer. En ese sentido, alguien que haya, por ejemplo, en esto, que haya publicado, que haya investigado, y esto de cómo vive y los otros aspectos de su vida son importantes porque probablemente todo está integrado, entonces cómo trabaja influye en cómo es su vida personal y su vida espiritual y todos los otros aspectos de la vida que no son estrictamente profesional, y nosotros tenemos que buscar a alguien a quien imitar y que nos quiera ayudar en forma generosa, pero que nos dé herramientas que a nosotros nos vayan a servir para crecer, no que si yo quiero tener una familia, hijos, me busque una persona que sea un soltero que esté viajando todo el tiempo por el mundo porque no voy a poder seguir sus pasos, ¿sí? Bien, Es un ejemplo, ¿no? Pero creo que esas son las características principales de un mentor, para que a uno le sirva. perfecto. No sé si alguien del público quiere decir algo más, si no, me parece que la finalizamos. Como todas las clases de CIPEF, va a subirse a nuestro canal de YouTube para que lo podamos revisar paso a paso una vez que nos sentemos a hacer un trabajo. ¿Eh? Bueno, bárbaro. Bueno, Lu, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones Placer. nuevamente. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene, ya vamos a mandar el flyer. Hasta luego. Perfecto. Chao. Ciao Toseli. Chao, Diego.